Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Este es un episodio más del curso de Teología Ascética y Mística que estoy compartiendo con ustedes cada jueves. Van a ser 20 sesiones, ahora vamos en la tercera sesión. El tema que vamos a tratar hoy es la parte de Jesús en la vida cristiana. Si alguien no ha visto los episodios anteriores de este curso, les pido de favor que vayan primero a ver los episodios anteriores para que puedan comprender lo que vamos a tratar ahora. Hay una pestaña allí en el canal de Conservando la Fe, en la plataforma de YouTube, hay una pestaña que dice listas de reproducción. Una de esas listas de reproducción dice ascética y mística. Allí pueden encontrar ustedes los videos anteriores. Hay un video de introducción y luego 2 clases que ya hemos tenido. Les invito entonces a que nos dispongamos, vamos a ponernos en la presencia de Dios, a pedir su gracia para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos comprender en qué consiste la vida cristiana y cómo podemos crecer nosotros en la santidad. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sancte Joseph, ora pro nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Aquí tengo en pantalla, como lo estoy haciendo desde que empezó el curso, unos apuntes que preparo para ustedes. Son la síntesis del libro que estamos estudiando, que se llama Compendio de Teología Ascética y Mística de Adolphe Tanqueray. En el primer video de introducción les explico un poco sobre este autor. Lo que está aquí en la pantalla es mi síntesis personal, los apuntes que yo preparo para ofrecer este curso. Y todo esto lo estoy compartiendo a través de nuestro canal de Telegram, del cual en un momento más les voy a hablar. Pues está allí el título general del curso, Fundamentos de Teología Ascética y Mística. Estamos en la sesión tercera y nada más para contextualizar, estamos viendo la parte de Dios en la vida cristiana, cómo Dios actúa en nosotros para que tengamos vida espiritual. Y dice allí que Dios sobre nosotros por sí mismo, lo cual ya lo vimos en la clase anterior, por medio de su Verbo encarnado, que es el tema precisamente de hoy. Ahí está abajo, el título dice, la parte de Jesús en la vida cristiana. Luego Dios obra también en nosotros por medio de la Santísima Virgen y por medio de los ángeles y los santos, que será el tema de la próxima sesión. Bueno, vamos a avanzar directamente de la parte de Jesús en la vida cristiana. Y como estamos haciendo en los videos anteriores, yo leo un poco, voy leyendo párrafos y voy comentando para que así podamos todos entender el contenido de esta clase. La Santísima Trinidad nos participa de su vida divina, pero esto lo hace en consideración a los méritos de Jesucristo. Ya lo vimos en la sesión anterior. La Santísima Trinidad viene a habitar en nosotros y esto se da porque el Espíritu Santo viene a hacernos templos de Dios. Pero esta vida de gracia sobrenatural, con todo lo que conlleva, se nos da únicamente porque Jesucristo ha pagado el precio de esa vida para nosotros con su sacrificio en la cruz. Por eso dice aquí que se nos da la vida en consideración a los méritos de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros en la cruz, no habría posibilidad de vida sobrenatural. Todas nuestras buenas obras no alcanzarían a merecer ni una sola gracia sobrenatural de parte de Dios para nosotros. Por eso le debemos a Cristo y por eso a esta vida sobrenatural se le llama vida cristiana, porque la recibimos en virtud de sus méritos. Jesucristo es la causa meritoria, ejemplar y vital de nuestra santificación. Estas ideas las vamos a desarrollar durante la clase.
Jesús, causa meritoria, ejemplar y vital de nuestra santificación. Vamos a empezar por este primer punto. Jesús, causa meritoria de nuestra vida cristiana. ¿Qué significa esto? Significa que todas las obras de Jesús en su vida terrena, especialmente su pasión y muerte en la cruz, tienen valor satisfactorio y meritorio para nosotros. ¿Y qué significa eso de valor satisfactorio y meritorio? Bueno, ahí lo tenemos en los apuntes. Satisfactorio, porque reparan la ofensa hecha a Dios por nuestros pecados. Ok, explico. Miren, todo lo que el Verbo de Dios hizo en su vida terrena, desde su encarnación hasta su muerte en la cruz, todo, pero especialmente su pasión y muerte, todas esas obras buenas de Jesús, que Jesús no hizo ninguna obra mala, todas sus obras fueron perfectamente buenas. Esas obras tienen un valor satisfactorio porque sirvieron para reparar la ofensa hecha a Dios por nuestros pecados, desde el pecado original de Adán y Eva hasta todos los pecados que hemos cometido todos los hombres y que se cometerán lamentablemente hasta el fin del mundo. Por todos esos pecados Jesús ha ofrecido reparación. Jesús ha ofrecido su obediencia perfecta para reparar al Padre por nuestra desobediencia. Entonces a eso se refiere que las obras de Cristo tienen un valor satisfactorio. Reparan la ofensa hecha por nuestros pecados. Jesucristo se hizo hombre como nosotros sin dejar de ser Dios. Y con su naturaleza humana, Él, actuando obviamente en unión con su divinidad, porque Él es persona divina, Él durante esta vida le dio gloria perfecta a Dios con todos sus actos y reparó por nuestras ofensas. Y esa reparación que Jesús ofreció vale muchísimo más que todo el peso de nuestros pecados, que todo el peso de los pecados de todos los hombres de toda la historia, pasado, presente y futuro, porque el valor de los méritos de Cristo es infinito. Bueno, y tienen un valor meritorio también. ¿Qué significa esto? Las obras de Jesús ganan para nosotros el perdón de los pecados y merecen infinitas gracias para nuestro beneficio. O sea, Jesucristo, con sus buenas obras y especialmente con su pasión y muerte en la cruz, ha merecido favores de Dios, y esos favores quiso merecerlos para nosotros. Él personalmente ya tiene todo, toda la divinidad del Padre la tiene el Hijo, pero quiso ganar, merecer favores para nosotros. Por eso sus obras tienen este valor meritorio. Gracias a los méritos de Jesucristo se nos perdonan a nosotros nuestros pecados, y además, gracias a los méritos de Cristo podemos acceder a gracias. Hay gracias infinitas, hay una infinidad de gracias a las que podemos recurrir nosotros. No podemos nosotros recibir una gracia infinita porque somos recipientes finitos, somos recipientes limitados. Aunque Dios derramara, vaciara, por así decir, una infinidad de gracias, no podríamos contener esa infinidad de gracias. Se nos van dando por dosis, por decir así, las gracias que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Pero el tesoro es infinito, no se agota. Todos podemos pedir gracia tras gracia tras gracia y no se agota todo lo que Cristo ganó para nosotros. Sus méritos son infinitos. Dice ahí abajo, el valor moral de las obras de Cristo a favor nuestro es infinito. De esto se deducen algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos de este valor satisfactorio y meritorio de las obras de Cristo que tiene un valor infinito? Primero, que no hay pecado que no pueda perdonarse si contritos y humillados pedimos el perdón de Dios. Atención, hermanos, esto es importantísimo porque todos nosotros somos pecadores. Y lamentablemente muchos de nosotros hemos pecado mucho. Y a veces tenemos la tentación de pensar que son tantos nuestros pecados, tan numerosos o tan horribles, tan perversos, tan vergonzosos, que no tenemos perdón de Dios. Pero es una tentación.
Y normalmente esta es una tentación del demonio, el perder la esperanza en la misericordia de Dios. Nunca debemos perder la esperanza en la misericordia de Dios. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. El peor de los pecados, aunque sean muchas veces cometido ese peor de los pecados por una sola persona, tiene perdón de Dios porque pesa más el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Pero ¿qué se le pide al pecador para que reciba el perdón? Se le pide contrición, contrición perfecta. Quiere decir que se duela por haber ofendido a Dios, que se proponga, porque esto incluye la contrición, el propósito firme de enmienda. El pecador tiene que proponerse no volver a pecar más. Esto no significa una promesa, una seguridad de que jamás se va a volver a pecar, pero el propósito, la intención del pecador que va a recibir el perdón tiene que ser ya no volver a ofender a Dios. Entonces, no hay pecado ni cantidad de pecados que no se pueda perdonar. El pecado contra el Espíritu Santo, el que dice Jesús que no se perdona, precisamente implica la pérdida de la esperanza en la misericordia de Dios. Ese pecado no se puede perdonar. Si alguien no tiene la confianza de acercarse a Dios para recibir misericordia, alguien cree que su pecado pesa más que la sangre de Jesucristo que se ofreció por él en la cruz, no puede tener perdón de Dios. Pero esto es un gran consuelo para nosotros. Siempre podemos acudir una y otra vez a esa fuente inagotable de misericordia, porque Cristo pagó por nosotros en la cruz para que seamos absueltos, liberados del pecado cuantas veces sea necesario, siempre y cuando vayamos contritos, humillados, pidamos perdón con corazón arrepentido y nos acerquemos a pedir el perdón por el medio que Jesucristo nos dejó, que para los bautizados es ordinariamente el sacramento de la penitencia. Dice allí, en el sacramento de la penitencia se nos aplican los méritos de la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Cada vez que vamos a recibir la absolución que nos da el Padre, cuando vamos a confesarnos, se nos aplican los méritos de la sangre de Cristo. Es como si la sangre de Cristo se derramara sobre nosotros y nos purificara de nuestros pecados. Siempre y cuando estemos arrepentidos, vayamos con el propósito de enmienda y con el deseo sincero de recibir el perdón. En el santo sacrificio de la misa se ofrece Cristo por nosotros como víctima, y cuando participamos en él devotamente, Jesús nos hace propicios a Dios. Estar allí presentes en la misa, que la misa debe ser presencial, obviamente, porque esa es la lógica de la encarnación. Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros, no nos quiso hablar de lejos. No nos hizo una teleconferencia, una conferencia a distancia. Jesucristo vino a nosotros. Por eso los sacramentos se reciben en modo presencial. Cuando estamos ante el santo sacrificio de la misa, se nos aplican también los méritos infinitos de la sangre de Cristo que se está ofreciendo allí en el altar, la misma sangre que se derramó por nosotros en la cruz, el mismo cuerpo que fue clavado por nosotros en la cruz, el mismo Hijo de Dios que padeció por nosotros se ofrece en el altar en cada celebración de la misa, y esto nos hace propicios a Dios, nos hace agradables a Dios, porque Dios ve la ofrenda de su Hijo por nosotros. Cada vez que celebra una misa, Dios ve el cuerpo y la sangre de su Hijo, ve a su Hijo ofreciéndose como víctima y pidiendo misericordia para todos nosotros, especialmente para los que estamos allí presencialmente en la misa. Y así se nos alcanza un perdón cada vez más perfecto de nuestros pecados, una remisión más abundante de la pena que merecemos por ellos. Son tantos nuestros pecados y son muchas veces nuestro arrepentimiento de los pecados, aunque es sincero, no es perfecto. Por eso conviene mucho ir y estar allí mientras se ofrece el santo sacrificio de la misa, para que se nos dé un perdón cada vez más perfecto. No es que el perdón de Dios no sea perfecto por parte de Él, sino que
nuestro arrepentimiento, nuestras disposiciones interiores no son perfectas. Así es que siempre podemos profundizar en nuestro arrepentimiento, en nuestra contrición, siempre podemos tener un deseo más firme de no volver a pecar y merecemos más perdón de los pecados. Tenemos una remisión más abundante de la pena que merecemos por ellos. Participar devotamente en el santo sacrificio de la misa nos ayuda a ir purgando las penas, los castigos que tenemos que recibir por haber ofendido a Dios, aunque se nos hayan perdonado ya los pecados en confesión. Nos queda la obligación de reparar a Dios por la ofensa que le hemos hecho. Además, todas nuestras obras, mientras estamos en estado de gracia, unidas a los padecimientos de Cristo, tienen valor satisfactorio para nosotros y para los vivos y difuntos por quienes las ofrecemos. Miren, no solamente recibimos la gracia de Jesucristo que Él ganó para nosotros, sino también Él es tan bueno que nos permite a nosotros ser partícipes de nuestra propia salvación. Todas las obras buenas que hacemos en estado de gracia, si las unimos a los padecimientos de Cristo, y para esto sirve mucho asistir a la Santa Misa, para unirnos junto con Cristo que se ofrece a Dios en el altar y ofrecerle nuestra vida, nuestros dolores, nuestras tribulaciones, nuestros padecimientos, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, todo eso lo unimos a Cristo, a su sacrificio, y nuestras obras buenas tienen valor también satisfactorio, tanto para nosotros como para aquellos vivos o difuntos por quienes queramos ofrecer estas obras. Por eso podemos interceder, no solamente de palabra, no solamente con la oración, sino podemos ofrecer lo bueno que hacemos para que Dios bendiga a los vivos y a los difuntos. Otra consecuencia es que Jesús ha merecido para nosotros todas las gracias que necesitamos para llegar al cielo y aumentar aquí en la tierra la vida cristiana. Vean, toda la gracia que tú necesitas para salvar tu alma está disponible para ti porque Cristo ya la pagó con su sangre. Ahí está, solo para que tú vayas y la pidas y la uses bien para tu salvación eterna, pero toda la gracia que necesitas está disponible en ese tesoro infinito de gracia que el Hijo de Dios ganó para nosotros, ofreciéndose en la cruz. Por eso, además, instituyó los sacramentos para darnos la gracia en los momentos más importantes de la vida. Los sacramentos se nos dan y nos van fortaleciendo en momentos claves de nuestra vida cristiana. No voy a poner más ejemplos de esto porque sería larga esta clase. Con eso también tenemos el derecho a recibir las gracias actuales en el momento oportuno. Ya explicamos qué es la gracia actual. Si alguien está viendo este programa y no vio los anteriores, le recomiendo que se regrese primero a ver las otras clases porque estamos usando conceptos que ya estudiamos. Las gracias actuales se nos dan en el momento oportuno, pero porque tenemos la gracia habitual y como hijos de Dios tenemos derecho a la ayuda de nuestro Padre. Tercera consecuencia, Jesús nos ha dado el poder de satisfacer y merecer, asociándonos a Él como causas secundarias y convertirnos en operarios de nuestra propia santificación. Esto lo expliqué hace un momento. Dice la Escritura, en la carta a los Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Si padecemos con Cristo, y eso significa ofrecer nuestros padecimientos, aceptarlos libremente como Cristo aceptó su cruz, ofrecer con amor esos dolores a Dios Padre en unión a la pasión de Cristo. Eso significa padecer con Cristo. Entonces seremos con Él glorificados. ¿Quieres la gloria de Dios? ¿Quieres la gloria del Hijo de Dios en el cielo? Bueno, tienes que compartir su cruz aquí en la tierra. Las almas generosas se sienten movidas a sufrir con alegría. Miren, vamos a darnos cuenta de que la única vía para ir avanzando en el camino de la santidad es el compartir la cruz de Jesús. Sí, vienen también muchos consuelos, muchas gracias abundantes con este compartir la cruz de Cristo, pero
La cruz no se separa nunca de nosotros en la vida cristiana. Las almas generosas se sienten movidas a sufrir con alegría. Porque hay mucha gente que siente que ha avanzado mucho en la vida espiritual porque se emociona en la oración, porque tiene un entendimiento profundo de las escrituras cada vez que medita la palabra de Dios, porque tiene una experiencia de grande consuelo cuando comulga. Yo no digo que todas esas cosas no sirvan o que no sean de Dios, pero cuidado, porque nos podemos engañar. Si no buscamos la cruz de Cristo y abrazamos la cruz de Jesucristo en nuestra vida, entonces no hay verdadero avance espiritual. ¿Quiénes son los que avanzan verdaderamente en la vida espiritual? Aquellos que abrazan la cruz. Fíjense, los que se sienten movidos a sufrir con alegría en unión con Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y esto lo vemos normalmente en los santos que llamamos místicos, en los que han llegado a altos grados de intimidad con Dios. Todos son personas que han experimentado la cruz de Cristo en su vida, pero lo hacen con gozo. Incluso muchos santos pedían más dolor, más sufrimiento, querían padecer más con Cristo por amor a Él, para purgar por sus pecados, para ofrecer reparación por los pecados de otros, para el bien de la iglesia y la salvación de las almas. De esta manera, tienen las almas generosas, parten la eficacia redentora de la pasión y cooperan en la salvación de sus hermanos. Así es que este es un signo importante de verdadero avance en la vida espiritual. ¿Cómo reaccionas cuando te toca sufrir? ¿Repelas? ¿Te quejas? ¿Reniegas? ¿Culpas a Dios? ¿Culpas a los demás? ¿Te amargas? ¿Te deprimes? ¿Cómo reaccionas cuando te toca sufrir? Y esto quiero que me entiendan, hermanos. Yo no se los digo como alguien que está avanzado en esto, no, de ninguna manera. Estoy enseñando lo que tengo que enseñar, pero no me pongo como modelo en esta cuestión. Si hago la pregunta, me la hago a mí también, porque este es un signo. Aquí hay un signo de qué tanto hemos avanzado en la vida espiritual. Si cuando nos llega el dolor lo abrazamos y decimos bendito sea Dios, si decimos gloria a Dios, te lo ofrezco Señor, lo acepto por amor a ti y lo ofrezco para tu gloria, para mi salvación, para salvación de las almas, ese es un buen signo de que vamos avanzando en la vida espiritual. Todavía mejor signo cuando con prudencia, sin cometer actos imprudentes nosotros mismos, porque a veces hay gente que se quiere provocar el dolor en una manera que no es correcta, pero si le pedimos a Dios más tribulaciones, más cruces, para purgar por nuestros pecados, para ofrecer reparación por los pecados de otros, ese puede ser un signo también de avance en la vida espiritual. Pero cuidado, porque luego hay engaños en esto. Lo vamos a ver más adelante. Jesús, causa ejemplar de nuestra vida cristiana. El Verbo de Dios, al asumir nuestra naturaleza humana en la encarnación, se ha convertido en modelo visible de vida sobrenatural para nosotros. Cuando decimos causa ejemplar, nos referimos a que Jesús se convierte en nuestro modelo. Pero ¿cómo puede ser modelo de nosotros los hombres el Verbo eterno de Dios? Pues porque se encarnó. Si se hubiera quedado como Dios nada más, no podría ser modelo para los hombres. Porque ¿cómo puede un hombre imitar a Dios? Pero al hacerse carne, al tomar nuestra carne, nuestra naturaleza humana débil, mortal, con todas sus limitaciones, menos el pecado, el Señor se convirtió en un modelo visible. En la vida de Cristo podemos ver un modelo al cual tenemos que seguir. Es el modelo visible de vida sobrenatural para nosotros. La vida terrena de Jesús es verdaderamente deiforme. Ya expliqué lo que significa esa palabra. Si no le entienden es porque no han visto en los videos anteriores.
Deiforme quiere decir que tiene forma de Dios, que está a la manera de Dios. La vida terrena de Jesús es deiforme. O sea, Jesús vivió aquí en la tierra a la manera de Dios, porque nunca dejó de ser Dios, siendo verdadero hombre. Por eso Él nos dijo, el que me ve a mí ve al Padre. Fíjense bien, tan deiforme es Jesús en su humanidad, que dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Dios Padre dijo lo siguiente de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahí están las citas, la primera es de Juan 14:9, la segunda de Mateo 3:17. Jesús nos dice también, yo soy el camino. Vean, al decirnos yo soy el camino, se refiere a que Él es nuestro modelo a seguir, nuestro modelo a imitar. Seguimos el camino de Jesús cuando imitamos a Jesús, cuando pensamos como Jesús, hablamos como Jesús, amamos a Dios Padre como Jesús y amamos al prójimo, como lo hizo también aquí en la tierra nuestro Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. Si no imitamos a Cristo, no podemos llegar al Padre. No hay manera. Por eso es importante conocer a Jesús para poder imitarlo. Luego, hay otra cita, dice el Señor, aprendan de mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero podemos aprender de Él porque se hizo hombre como nosotros. Esa cita es de Mateo 11:29. Otra cita de Juan 13:15. Les he dado ejemplo para que como yo he hecho, así hagan también ustedes. Les he dado ejemplo. Allí tenemos a Jesucristo, causa ejemplar de nuestra vida sobrenatural. ¿Quieres saber cómo se vive una vida cristiana? Contempla a Cristo. ¿Y cómo lo contemplas? En los evangelios. En los evangelios se nos narra la vida de Jesús. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso es tan importante leer los evangelios, meditarlos una y otra vez. Y no solo en los evangelios, en toda la palabra de Dios se nos revela Cristo, realmente. En toda la escritura. También en la tradición, muy importante. Por eso también es importante la catequesis. Conocer el catecismo que nos explica las verdades que creemos respecto de Jesús. Y así lo podemos imitar mejor. La vida cristiana no es otra cosa sino la imitación de Jesucristo. Entonces, ¿quién tiene vida cristiana? El que imita a Cristo. Ahí está nuestro modelo. Y nuestro modelo es perfecto. Así es que nunca podemos decir, ya lo logré, ya soy como Él. No, porque Él es perfecto. Nosotros siempre somos imperfectos. Siempre podemos parecernos más. También podemos parecernos menos, pero ojalá que eso no suceda. Pero siempre podemos parecernos más a Jesucristo. Jesús es el modelo perfecto porque practicó todas las virtudes hasta el grado heroico y con las más perfectas disposiciones interiores. En esto tenemos que trabajar. Miren, ninguno de nosotros tiene todas las virtudes para empezar, así es que siempre podemos ser más perfectos. Tenemos algunas virtudes. Y las virtudes que tenemos no las tenemos en grado perfecto tampoco. Las tenemos hasta cierto grado. En grado heroico, pues las han tenido los santos. Ese es un requisito fundamental para ser canonizado en la Iglesia Católica. Haber vivido las virtudes, pero en grado heroico. No nada más haber sido muy bueno. No. Haber imitado a Cristo en grado heroico. Y ningún santo imita todas las virtudes de Cristo. Yo diría solamente su Madre Santísima, la Virgen María. Pero fuera de ella, creo que ningún santo imita a Jesús en todas sus virtudes. En grado heroico, mucho menos. Y luego, con las más perfectas disposiciones interiores. Vean, siempre podemos crecer y avanzar más. Si ya tienes algunas virtudes, si no tienes virtudes, que no creo, espero que no sea el caso, pero si no tienes virtudes, tu siguiente paso es ir creciendo en algunas virtudes. Si ya tienes algunas, puedes crecer en otras virtudes. Y además puedes avanzar en las disposiciones interiores cada vez más perfectas. Y puedes avanzar en la virtud teniendo un grado cada vez más heroico. Pero cuidado, cuando hablamos de las disposiciones,
ahí se refiere a la recta intención. Cuidado, porque hay gente externamente virtuosa que internamente no lo es. Acuérdense de los fariseos. Ese es un grave peligro. Y es muy importante poner atención a lo que hay dentro, a las disposiciones interiores. ¿Por qué hago lo que hago? Si no me viera nadie, ¿lo haría de todos modos? Si no ganara tal beneficio, ¿seguiría haciendo lo que hago? ¿Seguiría practicando la virtud? Hay que revisar bien nuestro interior, porque el fariseísmo es algo en lo que podemos caer, o sea, una virtud aparente hacia el exterior, pero una mala disposición interior. Cuidado con eso. Lo vamos a profundizar también a lo largo del curso varias veces. Es un modelo que todos podemos imitar porque se desposó con nuestras miserias y flaquezas. Fíjense bien, Jesucristo, aunque es hombre perfecto, asumió nuestra naturaleza humana con todas sus flaquezas, menos con el pecado. Pero tuvo un cuerpo capaz de sufrir, un cuerpo como el de nosotros, sometido al crecimiento, al desarrollo, un cuerpo capaz de morir, y de hecho murió por nosotros en la cruz. Un cuerpo expuesto al frío, al calor, al hambre, a la sed. Una vida humana normal, con todas sus tribulaciones. Por eso el Señor lloró. Lloró cuando se murió su amigo Lázaro, lloró sobre Jerusalén, lloró por la incomprensión, el desprecio que le iban a dar allí en esa ciudad. Por eso tuvo angustia de muerte en su agonía en el huerto, porque compartió nuestra naturaleza humana con todas sus debilidades. Tanto que hasta pedía, suplicaba a su padre que lo librara de la muerte. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ahí está expresada en esas palabras la debilidad de la naturaleza humana de Cristo, pero a la vez está expresada ahí cómo esa humanidad es perfecta cuando dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, como Él compartió nuestras flaquezas, es un modelo que podemos imitar. Si Jesucristo hubiera tomado una humanidad en su estado perfecto, sin poder sufrir, sin poder morir, sin sentir dolor, ni hambre, ni sed, ni frío, ni experimentar tentación, ¿cómo podría ser nuestro modelo? Pero vaya que sufrió, vaya que fue tentado, vaya que fue despreciado. Entonces, por eso lo podemos imitar, está a nuestro alcance. Padeció nuestras tentaciones, así es que no podemos decir, no, pues en esto yo no puedo imitar a Jesucristo porque Él no fue tentado. Claro que fue tentado por el demonio, experimentó las tentaciones también del mundo y experimentó también pues todas las tentaciones que vienen con el desprecio de los demás. Luego, se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Para eso hay que ver la cita de Hebreos 14:15. Por 30 años vivió una vida escondida, común y corriente, obedeciendo a la Virgen María y ayudando en su trabajo a San José. Atención, porque este punto es importante. 30 años de su vida, el Señor vivió una vida ordinaria, común y corriente. Nada extraordinario. Una vida, tanto así que lo conocían como el hijo del carpintero. El hijo del carpintero. Se la pasó obedeciendo a María, trabajando con José, mientras vivió José. Así se convirtió en modelo para la mayoría de los hombres que están llamados a vivir una vida humilde y ordinaria. Miren, la mayoría de los hombres estamos llamados a vivir una vida humilde y ordinaria. No debemos buscar la gloria aquí en la tierra. La gloria la esperamos para el cielo. Los santos nos enseñan a no buscar puestos más altos, ni en la iglesia ni en el ámbito civil, sino a buscar lo más humilde. A veces, para algunos Dios tiene una misión especial y los lleva a puestos más altos en la iglesia, en la sociedad.
pero vaya que les va a pedir mucho más, les va a exigir mucho más el día de su juicio. Su juicio va a ser más severo. Por eso los santos no aspiraban a tener puestos más importantes, sino querían una vida más humilde, más sencilla. Así debemos de ser nosotros. Y tenemos el ejemplo de Cristo. Podemos meditar en esa sencillez, humildad con que vivió su vida oculta en familia. Así, mucha gente, muchos de ustedes, no están llamados a figurar. Están llamados a ser esposo, esposa, padre, madre, trabajador y dar testimonio de Cristo en la familia, en el ambiente laboral, en el barrio, con tus vecinos, en tu círculo de amigos, pero nada extraordinario, una vida ordinaria. No tenemos que tenerle miedo a eso, no tenemos que pensar que eso no sirve para nada. Así vivió nuestro Salvador. La mayor parte del tiempo de su vida terrena. Así vivió nuestra Madre Celestial, la Virgen María, en total humildad, escondida. Pero después de Cristo no hay mayor santo que la Madre de Dios. Y vivió en la tierra una vida simple, sencilla, humilde. Compartió la humillación de su Hijo en la cruz y siguió así, escondida, prácticamente todo el tiempo de su vida terrena. Pero es la más santa entre todos los santos. Ella brilla con más luz que todos los santos juntos en el cielo. Aprendamos de estas cosas y busquemos una vida sencilla, una vida simple. Para otros, el Señor tiene otro proyecto, por eso con su vida pública pasó el Señor por lo que pasa quien tiene trato con amigos y con gente. Yo diría también por aquellos a los que Dios en cierto grado nos llama a una vida más o menos pública, ya que hay grados. El Señor también, llevando esa vida pública, nos enseña cómo debemos ser. Si nos toca algo de autoridad en la iglesia o en la sociedad civil, si nos toca algo, algún grado de vida pública, el Señor nos enseña cómo también es el modelo al que debemos imitar. Con su pasión nos enseñó a soportar pacientemente los tormentos físicos y morales. Ahí sí, en la vida de todos, arriba y abajo, en todas las clases sociales, en todos los niveles de la jerarquía, en el pueblo de Dios hay dolor, tribulaciones, tormentos físicos y morales. Y para todos nosotros, cuando nos toca sufrir, Jesucristo es ejemplo, es causa ejemplar, es modelo al que debemos imitar. Jesús es modelo atractivo para nosotros. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32, y yo, si fuera levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El Señor fue levantado de la tierra en la cruz y eso lo hace más atractivo. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor nos muestra qué tanto nos ama. Ese amor infinito que nos tiene a cada uno de nosotros hasta el punto de derramar su sangre por nosotros, de recibir clavos en sus manos, en sus pies, latigazos, corona de espinas. Todo eso lo padeció por amor a nosotros. Cada dolor de Cristo en la cruz es un signo del amor infinito que tiene por ti, por mí, por todos nosotros. Y esto hace a Jesús más atractivo. Es un modelo atractivo. Dice el autor Tanqueray, los hombres generosos, al ver cuánto ha hecho y padecido Jesús por ellos, aceptan sus cruces interiores y exteriores para parecerse más a Él y para mostrarle su amor, además de cooperar en la salvación de los hermanos. Los hombres generosos, los que quieren vida interior, ven estas cosas, ponen atención en la cruz de Jesucristo, en cuánto padeció Él por nosotros y quieren parecerse a Él. Y aceptan sus cruces interiores, los dolores que nadie ve, los que llevamos en el corazón, y
las cruces exteriores, como puede ser la calumnia, la difamación, la enfermedad, etcétera, la crisis económica, la pobreza, todo eso se acepta para parecerse más a Jesús, para mostrarle más amor y para cooperar en la salvación de los hermanos. La atracción es más fuerte en cuanto las obras de Cristo tienen la eficacia de la gracia sobrenatural. Esto también es la parte atractiva de Jesús como nuestro modelo. Entre más lo imitamos, más gracia recibimos de Él. Y eso también nos atrae. Sabemos que si compartimos más su cruz, vamos a compartir más su gloria. Y si compartimos más su cruz, Él nos va a dar más gracia, gracia más abundante para que podamos permanecer fieles en la tribulación. Jesús es también cabeza del cuerpo místico y fuente de vida. Cabeza del cuerpo místico y fuente de vida. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Aquí se sintetiza esta doctrina. El sarmiento recibe la vida de la vid y vive mientras está unido a la vid. Por eso dice allí, esto significa que de Él recibimos la vida y que solo estamos vivos mientras nos mantenemos unidos a Él. Él es la fuente de nuestra vida. La misma doctrina se expresa con la figura de Cristo como cabeza del cuerpo místico, que es la iglesia. El cuerpo recibe la vida de la cabeza y recibe también el orden y el movimiento. Vamos a profundizar en esta idea. La cabeza cumple con respecto al cuerpo 3 oficios. Primero, tiene preeminencia por ser la parte principal, entonces la parte principal del cuerpo. Es el centro de unidad porque gobierna a todos los miembros y tiene un influjo vital sobre todo el cuerpo porque de ella procede el movimiento y la vida. Vamos a ver cómo Cristo desarrolla estas 3 funciones con respecto de su cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo tiene preeminencia sobre todos. ¿Por qué? Porque Él es divino, Él es verdadero Dios. Nosotros somos hombres. Es verdadero hombre Él, y en ese sentido está unido a nosotros. Por eso podemos ser su cuerpo místico, porque se hizo hombre. Pero Él es divino. Jesucristo tiene preeminencia por eso, pero también porque en cuanto hombre es el primogénito de todas las criaturas, como dice San Pablo. Primogénito de toda la creación. Él es también el centro de unidad porque ha dado a su iglesia una variedad de órganos, instituyendo la jerarquía. Al instituir la jerarquía, el Señor hace que haya variedad de órganos en la iglesia. Y a través de la jerarquía da dirección y movimiento al resto del cuerpo. Por eso es el centro de unidad. Y ejerce esta unidad por medio de la jerarquía. Por eso nos mantenemos siempre unidos al Papa y a los obispos en comunión con el Papa. Así estamos con la certeza de pertenecer y de estar en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, en su cuerpo místico. Es principio de influjo vital porque anima y vivifica a los miembros. Jesucristo, como cabeza, anima y vivifica a sus miembros. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 14 y 16. Lleno de gracia y de verdad, se refiere a Jesucristo. Él está lleno de gracia y de verdad. Y dice, de cuya plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Él es la fuente de la vida, es principio vital. El cuerpo necesita, además de una cabeza, también de un alma como principio vital. No solamente la cabeza es necesaria, sino el alma. El Espíritu Santo es el alma del cuerpo místico de Cristo, porque derrama sobre los miembros la caridad y la gracia que nos mereció Jesucristo. Así que la vida divina la recibimos de Cristo, pero también la recibimos del Espíritu Santo, como ya lo hablamos en las clases anteriores, sobre todo en la clase anterior. El Espíritu Santo derrama en nosotros la caridad sobrenatural, no es el amor humano, es la caridad sobrenatural y la gracia que nos mereció Jesucristo. Dice Romanos 5:5, la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Esta caridad sobrenatural se mantiene mientras no cometamos pecado mortal. Si cometemos pecado mortal, perdemos la caridad sobrenatural y por lo tanto perdemos la vida de gracia. Permanecen la fe y la esperanza, pero no la caridad después del pecado mortal. Se recupera cuando recuperamos el estado de gracia por la absolución sacramental. Por eso lo llamamos en el credo al Espíritu Santo Señor y dador de vida, porque Él ha puesto la caridad en nuestros corazones, esta caridad sobrenatural que es la vida de Dios en nosotros, porque Dios es amor. Y al darnos el don sobrenatural de la caridad, podemos amar a Dios como Él se ama y amar a los demás como Dios los ama. Recuerden que esto también ya lo había explicado en la clase anterior. Además, el Espíritu Santo anima a la Iglesia al distribuir carismas entre sus miembros. Esa es otra forma como el Espíritu Santo vivifica a la Iglesia, la anima, al suscitar carismas, dones que se ponen a trabajar siempre para beneficio de todo el cuerpo. Los miembros del cuerpo místico de Cristo son los bautizados, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso dice 1 Corintios 12:13. Sin embargo, esta unión con Cristo se da en un grado diverso entre los bautizados. Cristo está unido a nosotros, pero no está unido con todos en el mismo grado. Fíjense, los justos se refiere a los que están en estado de gracia. Los justos están unidos a Él por la gracia habitual. No se les llama justos porque sean muy buenos ellos, por sus méritos. Se les llama justos porque han sido justificados por la gracia de Dios. Han sido hechos santos por la gracia de Dios. Con los que están en estado de gracia, el Señor está unido por la gracia habitual, que ya habíamos dicho permanece, es permanente en nosotros, a menos que nosotros renunciemos a ella cometiendo pecado mortal. Mientras no hagamos eso, la gracia habitual ahí va a estar, no se va a ir, Dios no nos la va a retirar. Con todos los privilegios que la acompañan, de los que ya hablábamos también en la clase anterior, ¿qué beneficios nos trae la gracia habitual? Ya lo vimos. Por favor, vean el video anterior si no lo han hecho. Los pecadores, o sea, los bautizados que están en estado de pecado, están unidos a Cristo por la fe y la esperanza. O sea, el pecado mortal no anula la fe. Seguimos creyendo en Dios. Y la esperanza tampoco. De hecho, la esperanza la necesitamos para poder tener la confianza de pedir el perdón de nuestros pecados. Los bienaventurados del cielo están unidos a Cristo por la visión beatífica, porque ya lo pueden ver. Y esa visión los hace felices, por eso visión beatífica. Quienes ahora mismo no están unidos a Cristo por el bautismo están llamados a serlo. Eso es importante. Todos los que al momento no están unidos a Cristo por el bautismo y los demás sacramentos están llamados a unirse a Cristo. Por eso los cristianos debemos evangelizar el mundo. Por eso debemos atraer hacia Cristo a todos aquellos que no lo conocen. O a los que habiendo sido bautizados no los conocen porque nunca se les enseñó, nunca se les transmitió la fe de la iglesia. Y no se les enseñó a vivir como hijos e hijas de Dios. Por eso tenemos que ir por ellos. No podemos quedarnos nosotros tranquilamente en nuestro estado de gracia, por decir así, olvidándonos de los hermanos que necesitan de Dios. Solo los condenados están separados para siempre del Señor. Ahí ya no hay comunión posible entre Cristo y los condenados. Pero Dios nos libre de esto. Esa es la única desgracia realmente para el hombre, es verse privado para siempre de Dios. Y esto sucede con los condenados. De eso vino a salvarnos Jesús. Para eso murió por nosotros en la cruz, para que no nos suceda. Así es que pongamos atención en nuestra vida cristiana. Voy a hacer una pausa antes de ver las consecuencias de este dogma del que acabo de hablar. Como siempre, quiero pedirles de favor, ayúdenme a continuar este apostolado. Ahí está abajo la manera mejor como me pueden ayudar a continuar. Denle clic, por favor, al botón que dice suscribirse. Háganlo en este momento si no lo han hecho. Por favor, tómense ese tiempo.
Ahí abajo del video está un botón que dice suscríbete o suscribirse. Denle un clic en este momento, por favor. Y enseguida denle un clic a la campanita, al icono de la campanita, para que tenga notificación de los videos próximos de Conservando la Fe. También me ayudan mucho si le dan un like al video, un clic al botón que tiene dedo gordo hacia arriba, porque así le dicen a YouTube que les gusta el contenido de este video. Y por último, pero no menos importante, compartan. Denle un clic a la flechita curveada y ahí se les va a dar las opciones para compartir este video con familiares y amigos. Por favor, ayúdenme a que este apostolado pueda crecer. Lo más importante no es el número de suscriptores o el número de vistas. Lo más importante es que el mensaje de Cristo, que no soy el único que lo transmite, hay muchos medios, pero si les gusta este medio, este canal, ayúdenme a que llegue a más personas haciendo eso que les pido. Abajo están las plataformas donde pueden encontrar los audios de Conservando la Fe para aquellos que no les conviene ver los videos y les es más fácil simplemente escuchar los programas. Ahí abajo están las plataformas donde pueden buscar Conservando la Fe y van a encontrar todos los audios de nuestros programas. Finalmente les estoy poniendo en pantalla nuestras redes sociales donde pueden seguirme. Especialmente les recomiendo la de Telegram. Hemos abierto el canal de Conservando la Fe en Telegram y a través de esta plataforma puedo tener una mayor interacción. Sigue siendo limitada, pero al menos más interacción con ustedes, más que en esta plataforma de YouTube y más fácilmente que por WhatsApp. Así es que les invito a que se unan. A través de Telegram estoy compartiendo documentos, archivos de audio. Hay la posibilidad, tenemos un grupo allí para hacer preguntas de Conservando la Fe y de vez en cuando podemos tener alguna videoconferencia con los que estén unidos a este canal. También sirve si me mandan un WhatsApp al número que aparece en pantalla para recibir también notificaciones. No son abundantes, no les voy a estar molestando constantemente, solo para recibir notificaciones importantes sobre próximos videos. Muy bien, muchas gracias por la confianza que tienen en un servidor y gracias por este apoyo tan importante que me dan. Vamos a ir al cierre de esta clase, consecuencias de este dogma, de todo lo que hemos dicho. En esta incorporación a Cristo se funda la comunión de los santos. Al estar nosotros unidos a Cristo, eso hace que estemos unidos entre nosotros. Todos los que participan de la vida divina de Cristo reciben su influjo y deben amarse como miembros de un mismo cuerpo. Por eso hay la comunión de los santos. Y esto vale para los vivos y para los difuntos. Los que están recuerden que la iglesia está dividida en 3 secciones, por decir así. La iglesia triunfante son los que ya están salvados en el cielo. La iglesia purgante son las almas que están todavía recibiendo la pena que merecieron por sus pecados, están en el purgatorio, y nosotros somos la iglesia militante, los que tenemos que combatir contra el mundo, el demonio y la carne para poder lograr, con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, nuestra salvación eterna. Pero hay una comunión entre todos nosotros y la comunión es Cristo. Todos nosotros estamos unidos a Cristo y recibimos la vida divina de Él, y esto nos une. Dice 1 Corintios 12:26, si un miembro padece, todos los miembros padecen con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Hay una comunión entre los cristianos, que le llamamos la comunión de los santos. Por esta razón, todos los cristianos somos hermanos, y así debemos de vivir como hermanos. Jesucristo oraba antes de ofrecer su sacrificio. Oraba al Padre diciendo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Miren lo que estaba pidiendo, la unidad que se da en las personas divinas, entre el Padre y el Hijo. Esa unidad, obviamente, en un grado menor, pero ese modo de unidad quiere el Señor que haya entre nosotros, que seamos uno. Por eso también, signo de auténtico crecimiento espiritual es el amor a los hermanos y el amor a los enemigos.
No solamente amar a los que nos aman, eso no tiene nada de extraordinario. Hacer el bien a quienes nos hacen el bien no tiene nada de extraordinario. Pero amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, eso esa es la caridad que debemos de tener. Los cristianos son el complemento de Cristo, esa es otra consecuencia. Dice la carta a los Efesios 1, 22, 23, y todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza suprema de todo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Jesucristo está pleno con su iglesia, unido a su iglesia, a nosotros que somos su cuerpo místico. Porque Cristo se encarnó y se desposó con la iglesia, Cristo ya no está completo sin su iglesia, sin nosotros. Él quiere que estemos unidos a Él, por eso somos como su complemento. Dice la palabra de Dios, dice, por tal razón debemos completar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entendemos esto? No significa que a Jesús le faltó sufrimiento, no fue suficiente su dolor en la pasión y colgado en la cruz, no fue suficiente eso para pagar por nuestra redención, no significa eso. Cuando decimos que hay que completar lo que falta a la pasión de Cristo, significa que así como la cabeza ya pasó por la pasión y muerte, ahora esa pasión y muerte se tiene que realizar en cada uno de sus miembros, que somos nosotros, para que luego podamos compartir su resurrección y su gloria en el cielo. Entonces, la cabeza ya pasó por su Pascua. Ahora el resto del cuerpo tiene que ir pasando. Cada uno de nosotros, los miembros, tenemos que ir pasando por nuestra Pascua. Tenemos que ir viviendo nuestra pasión, nuestra muerte, y un día esperamos también nuestra resurrección. Este texto de la Escritura dice, ahora me gozo en los padecimientos a causa de ustedes, y lo que en mi carne falta a la pasión de Cristo, lo cumplo en favor del cuerpo suyo, que es la iglesia. Lo que en mi carne falta a la pasión de Cristo. O sea, Cristo ya padeció por nosotros, y esos sufrimientos bastan para el perdón de nuestros pecados, pero es necesario que nosotros nos unamos a Cristo. Si queremos su salvación, tenemos que unirnos a Él. Y nos unimos aquí en la tierra en su pasión y en su muerte, para luego unirnos en su resurrección y en su gloria en el cielo. Esta cita que leí es de Colosenses 1:24. Consecuencia de lo que hemos enseñado aquí, la devoción al Verbo encarnado. Si nuestra vida nos viene de Jesús porque por sus méritos Él la ganó para nosotros, entonces la consecuencia es que debemos amarlo a Él, tener una gran devoción de adoración, porque Él es Dios, al Verbo encarnado. De todo lo anterior se deduce que para fomentar la vida divina hemos de vivir unidos íntima, afectuosa y habitualmente con Cristo. Íntimamente, no superficialmente. Por eso no puedes reducir tu religión a cumplir, a palomear ciertos actos. Eso no sería una unión íntima con Cristo. Eso sería una aparente unión con Cristo. Afectuosa. Esto completa las obras externas. Las obras externas son importantes. Es importante que vayas a misa, que te vayas a confesar cuando necesites, que cumplas tus deberes religiosos, que leas la palabra de Dios, que reces, que hagas sacrificio, penitencia, reces novenas, etc. Obras de amor al prójimo. Todo es importante. Pero es importante el interior, que sea todo por amor al Verbo encarnado, por amor a Jesús, no por otras intenciones. Y habitualmente, el cristiano que es de ganas, que dice, yo voy a misa cuando me nace, y le nace cada 2-3 meses, si es que nos va bien. Ese cristiano no tiene una relación realmente afectuosa con Cristo. A la gente que amamos de verdad la procuramos, a la que no amamos no la procuramos tanto. El que dice yo voy a misa cuando me nace, realmente no tiene amor por Cristo. Y si alguien que está viendo este video
está en esa situación, yo lo invito para que reflexione y cambie, para que piense cuánto amor le tuvo Jesús al padecer en la cruz para salvar su alma, y que el ver este sacrificio tan grande que hizo Jesús por esa persona, que lo haga reaccionar y decir: yo no me quiero entregar mediocremente a Cristo, porque Él no fue mediocre en su entrega por mí. Dice Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Entonces nuestra unión con Cristo tiene que ser habitual, constante. Por eso, constantes en la misa, constantes en la confesión, constantes en la oración, constantes en la penitencia, constantes en la práctica de los mandamientos, constantes en el crecimiento en la virtud. Habitual. No, a veces sí, a veces no, cuando me nace sí, cuando no me nace no. Como se expresa al final del canon romano, la oración de consagración en la misa, y aquí menciona canon romano porque en aquel tiempo, cuando se escribió este libro, la única oración de consagración era lo que ahora se llama la plegaria eucarística 1, aunque está retocada, no está como estaba antes, pero al final de la oración de consagración del canon romano y también de las otras plegarias eucarísticas actuales, se termina diciendo: por Él, con Él y en Él. Le damos a Dios todo honor y gloria, a Dios Padre, por Él, con Él y en Él. Esta es una síntesis de lo que debe ser la vida cristiana. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, darle al Padre todo honor y gloria, y unir esa vida que tenemos, que llevamos para darle al Padre honor y gloria, unirla, porque si no tendría valor, al santo sacrificio de Cristo en la misa. Entonces, por Cristo, con Cristo y en Cristo adoramos al Padre, especialmente cuando estamos en la Santa Misa y en la Sagrada Liturgia, pero también en la vida ordinaria lo adoramos por Él, con Él y en Él. Por Cristo, con Cristo y en Cristo le pedimos nuevas gracias a Dios Padre, nuevamente, con mayor razón cuando estamos en misa, pero también cuando estamos rezando individual o comunitariamente. Y por Él, con Él y en Él le ofrecemos nuestras buenas obras. Todo para darle a Dios todo el honor y la gloria que se merece. En eso consiste la vida cristiana. Hacer de toda nuestra vida, pero por Cristo, con Cristo y en Cristo, un acto de alabanza a Dios, de adoración a Dios. El objeto de la vida cristiana es poder decir, como San Pablo, como dijo San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Ojalá que podamos ir diciendo cada día en sentido más pleno estas palabras de Pablo: vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y que se nos note en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de ser, en la manera de tratarnos, en la manera como nos dirigimos a Dios, en la manera como oramos, en la manera como somos fieles a Dios, en la manera como cumplimos los mandamientos, en la manera como amamos a los hermanos, en la manera como crecemos en las virtudes, como somos dóciles al Espíritu Santo, en la manera como amamos a la Virgen María. Que ya no sea yo, sino que sea Cristo que vive en mí. Pues hasta aquí dejamos esta tercera sesión de nuestro curso de Teología Ascética y Mística. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo espero haber podido explicar de una manera que ustedes puedan entender estas doctrinas católicas que tanto nos ayudan para aumentar nuestra vida cristiana. Les doy nuevamente gracias a todos por su confianza. Los animo a que sigan conservando la fe. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.